En los próximos minutos, convocados muy cordialmente la presencia aquí de dos experimentados diplomáticos de este país, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba y el doctor Fernando Córdoba, para analizarnos la situación del señor Julian Assange, la decisión del gobierno ecuatoriano también. En un momento estamos con eso, mientras tanto vamos con los titulares de la prensa. Empezando por la primera página del diario El Universo, la ciudadanía comenta, ciudadanía Assange, entre 6 acusaciones a la exministra Espinosa. Y también se plantea analizar las responsabilidades del ex canciller Patiño y también del ex canciller Long. El juicio político contra la ex canciller y ahora presidenta de la Asamblea de la ONU fue reactivado o se pretende reactivar en la Asamblea. La primera página del Universo, un año de dudas por la muerte de los periodistas, custodiado por policías y militares. Familiares de los periodistas asesinados del diario El Comercio llegaron ayer a Mataje Esmeraldas para recordar el primer año de ese hecho trágico. En lo internacional, la primera página del Universo, grupo de terroristas, otra amenaza en Venezuela. Breve referencia a la primera página de La Hora. 4 daños en el corazón de la refinería de Esmeraldas. Autoridades de Petroecuador la visitaron y señalan que los trabajos de reparación demorarán más de lo previsto. Y esos daños de la refinería que pueden repercutir, quién sabe si en un desabastecimiento interno, ojalá no sea así, es una crónica de un daño anunciado que viene prácticamente desde el anterior gobierno y hasta el actual. No se ha hecho absolutamente nada. Respecto al caso Assange, anoche fue la audiencia contra Vini, primera página de La Hora. Y los ramos son la puerta a la Semana Mayor. Está prácticamente tocando las puertas, valga la redundancia, esta Semana Mayor del cristianismo mundial. Volvemos con nuestros invitados del día de hoy. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Hemos dado bienestar a los quiteños con el programa Salud al Paso, más de 1 millón de atenciones. Durante estos 5 años trabajamos para construir el Quito del futuro, lo dice la alcaldía de la capital. En un estado norteamericano que no tenga la pena de muerte sería procesado el polémico pirata informático Julian Assange una vez que salió de la embajada del Ecuador en Londres y lo detuvieron las autoridades y policías londinenses.
En días pasados, Estados Unidos ya pidió a Inglaterra la extradición de Assange, quien, como se conoce tiempo atrás, publicó información secreta de la potencia del norte. La legislación de Estados Unidos considera ese acto un delito grave que afecta su seguridad interna, nacional, y lo judicializa. Assange tendría a su favor que la información secreta le fue entregada por la famosa agente Manny y que él simplemente la publicó. Además, el retiro del asilo que durante casi 7 años lo protegió en la Embajada del Ecuador habría sido gestionado para que en caso de extradición Assange no sea procesado con la posibilidad de la pena de muerte. Varios estados norteamericanos aplican la pena de muerte, pero otros, y este sería el escenario para Assange, no lo aplican. Es decir, podría salvar la vida. Juzgado en los Estados Unidos consecuentemente, pero con un estado o en un estado sin pena de muerte. Tendríamos así una perspectiva dentro del complejo caso que está planteado tras la liberación, el retorno, la salida del señor Assange de la Embajada del Ecuador en Londres. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. De ser así, con esos antecedentes, ¿cómo el Ecuador manejó la situación? ¿Se sacó la piedra del zapato y logró que se respete la vida del hacker malcriado y mal agradecido, como dice el presidente de la República? Pregunta con la que estamos saludando a nuestros dos invitados y empezamos por el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de este país. La vida de Assange, luego le vamos a preguntar de eso, pero ¿cómo finalmente el Ecuador manejó la situación? Doctor, buenos días. Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Muy gentil. En primer lugar hay que iniciar el tema por el principio, por el origen del tema. Hace 7 años el Ecuador le concedió asilo en nuestra embajada, un asilo que no se compadece con las normas generales del asilo, ni con las normas de los convenios que rigen en América Latina, que son la Convención de La Habana y la Convención de Caracas. El asilo procede exclusivamente por delitos políticos. Se le concedió un asilo al señor Assange, a pesar de que los delitos que se le acusaba eran delitos comunes: acoso sexual y una violación. Entonces, de ahí parte el asilo. Ahora bien, han pasado 7 años, han ocurrido una serie de incidentes con el señor Assange. El señor Assange no ha respetado las normas del asilo, prácticamente ha hecho lo que le ha dado la gana dentro de la Embajada del Ecuador, y esta situación se ha agravado en los últimos tiempos. El señor Assange ha intervenido en las políticas internas de otros estados, como son los Estados Unidos, como son España. El señor presidente habla inclusive del Vaticano, ¿no? Ha hecho filtraciones que han afectado a estos países. Y al Ecuador inclusive también ha hecho filtraciones que le ha afectado y le ha disgustado al presidente de la República. Dicho esto, el Ecuador estableció un protocolo de acción el año pasado para regular las actividades del señor Assange dentro de la embajada y ponerle dentro de parámetros que sean compatibles con el asilo. Pero analicemos algo que hay anterior, que es una cosa realmente muy importante. La anterior canciller, Espinosa, le concede la nacionalidad de Ecuador, le concede la Cancillería. La nacionalidad. La nacionalidad de Ecuador. Que también fue levantada. Sí, ya. Pero esta concesión se la hace de una manera irregular. Se reforma la ley para tratar de acomodarla, ¿no? Y el proceso mismo tiene una serie de irregularidades, a pesar de estar aplicando unas disposiciones ad hoc para él. Se hace algo, yo comparo esto a lo que se hizo para justificar la valija diplomática, que se dictó un reglamento especial que prácticamente amplió la valija diplomática para enviar cualquier cosa, 40 kilos de droga, ¿no? Y amplió su tamaño, 400 kilos la valija diplomática, algo fuera de toda norma
internacional. Acá, Inclusive vamos retorciendo los procedimientos con objetivos... Para autorizar la valija diplomática, anteriormente era un director de departamento que autorizaba. En esta época fue una persona X que ahí quedó. ¿Qué hacen para darle la nacionalidad? La nacionalidad en las posiciones anteriores se producía más o menos así. El interesado dirigía una carta al presidente de la República, probaba que había tenido acciones relevantes en favor del Ecuador, y el presidente de la República resolvía y él otorgaba la nacionalidad. Prácticamente una firmaba. especie de premio, digamos. ¿Qué es lo que ocurre con el señor Assange? Ya no es el presidente de la República el que tramita esto, es la Cancillería. Ni siquiera la Canciller firma la concesión de la nacionalidad del señor Assange, sino que firma otro funcionario. Otro funcionario es el que firma la concesión. Es decir, toda una irregularidad, obviamente sabiendo que estaban haciendo una trama para, una vez concedida la nacionalidad, nombrarle diplomático ecuatoriano en Inglaterra, sacarlo de Inglaterra bajo la inmunidad diplomática y mandarlo a Moscú. Ese es un tema muy, muy grave para mi modo de ver, que atentó contra todo el prestigio del servicio exterior ecuatoriano. Bueno, dicho esto, llegamos a estos días en que se le venía advirtiendo al señor Assange que su comportamiento estaba fuera de lugar con respecto a lo que debe ser un asilado político. El Ecuador ya se cansó, ya no resistía y lo retira el asilo. Ahora, ¿cómo lo retira? Hay que entender lo que el conceder un asilo es un acto de soberanía. Depende de la soberanía de un país, que así como se otorga, mire que se le otorgó irregularmente, y a pesar de otorgarle irregularmente, el Reino Unido respetó la embajada del Ecuador, ¿no? Respetó, ahí quedó. Así como se le otorga, se lo puede retirar, sin dar ninguna explicación, que además de eso, el presidente del Ecuador ha dado una serie de explicaciones, una serie de motivos muy atendibles para cancelar el asilo del señor Assange. Y el procedimiento que se adopta para sacarlo de la embajada también está dentro de los cánones diplomáticos, porque se le pide que salga de la embajada. Él se niega, entonces el Ecuador autoriza a que las fuerzas del orden del Reino Unido, es decir, de Scotland Yard, tienen que haber sido, lo saquen de la embajada y lo llevan a una comisaría en donde inmediatamente lo juzgan por la acusación que tenía en el Reino Unido, porque las dos acusaciones de asilo sexual y de violación, asilo sexual ya había prescrito, entonces en Suecia retiraron eso. La de violación tiene otro tratamiento que no se ha dicho muy claramente. Porque son dos acusaciones, efectivamente. Se dice que Suecia desistió. Lo que Suecia hizo es desistir de continuar investigando, porque no podía investigar adecuadamente, y desistió, no abandonó. Es decir, que podría reactivarse. Suecia lo dejó pendiente. Lo dejó pendiente. No, claro que hay un tema que la violación prescribía en 4 años, y el acoso sexual en 4 años, y el tema de la violación, si no me equivoco, son en 7 años. Recién en el próximo año prescribiría para el gobierno sueco el tema de la violación. Vamos a ver qué pasa. Ahora existe una petición formal de un juez de Estados Unidos, como usted mencionó, para que sea extraditado a responder de varios cargos, ¿no? Que creo que eso es lo que vamos a analizar después, ¿no? De varios cargos, ¿no? Lo que yo quiero mencionar es una cosa. En la intervención del señor presidente dijo que el Ecuador había obtenido la garantía del Reino Unido de que no iba a ser extraditado. Exacto. Bueno, yo creo que esto hay que precisar. No hacía falta esa garantía. ¿Por qué? Porque las propias leyes del Reino Unido obligan a no extraditar a un país, a una persona, a cualquier persona, a un país que se le pueda aplicar la pena de muerte. Y es más, la Convención Europea sobre Derechos Humanos establece la misma prohibición. De allí que, y esto casi cito la palabra textual cuando el presidente decía que se refería a esta comunicación, el Reino Unido dice, de conformidad con nuestras normas. ¿A qué normas se refiere? A la ley y a la convención. No será extraditado a un lugar en que se le pueda aplicar la pena. Clarísimo, clarísimo. Entonces, eso es para que simplemente ir marcando un poco las cosas.
Clarísima la intervención del doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de este país, que nos pone en un antecedente, pero sobre esta pregunta que mucho se ha manejado en las últimas horas. Obviamente el asunto está muy fresco. Respecto a qué le puede pasar al Ecuador, qué tipo de repercusiones, quizás de orden jurídico, que es lo que se me pone en este momento, le podría traer esta decisión que ya nos ha explicado el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, como que al país no le quedaba otra frente a las circunstancias. ¿Podría esto traer alguna repercusión? Doctor Fernando Córdoba, buenos días. Buenos días. Primero, aprecio y agradezco mucho Muy gentil. su gentil invitación a este prestigioso programa. Gracias por venir. Además, aprecio sobremanera que coincidamos en esta participación y que en el caso mío coincida con mi gran y viejo amigo, no en vano todos peinamos canas, Marcelo Fernández de Córdoba, eso es mutuo, y compañero en la trinchera del servicio diplomático ecuatoriano por varias décadas. Dos personalidades de servicio exterior aquí en nuestros micrófonos nos honran con su presencia. Muchas gracias. Por favor. Muy bien, respondo a su pregunta. Yo creo que un país como el Ecuador, que al haber procedido como procedió en el caso de Assange y que ha sido muy bien explicado por Marcelo Fernández de Nos ha hecho Córdoba, una cronología clarísima. así es, no puede sufrir en el campo internacional ninguna situación adversa por cumplir con su obligación de defender el honor nacional. Porque si algo ha hecho Assange dentro de la Embajada del Ecuador en Londres y en su condición de asilado, es precisamente irrespetar al Ecuador, irrespetar al presidente de la República, irrespetar las normas de asilo, deshonrar su condición de asilado, a tal punto que el Ecuador se vio obligado en octubre del año pasado a crear por vez primera que yo sepa en la historia del asilo latinoamericano un código de conducta para el asilado para que se atenga a sus deberes que también en alguna medida constituyen los derechos del Ecuador para reclamar el cumplimiento de esos deberes. Y estamos hablando de mucho tiempo, doctor. ¿Cómo es posible que el Ecuador haya enfrentado, haya asumido, haya soportado este problema por tantos años? Es muy pertinente su pregunta, porque de entrada, y ya lo dijo Marcelo, de entrada este gobierno, hace 2 años, debió inclusive haber dejado sin efecto el asilo, y no solo o no tanto por la conducta del asilado, sino por el hecho de que el asilo solamente cabe en 2 condiciones, con 2 condiciones, según las convenciones de La Habana de 1928, Montevideo de 1933 y Caracas de 1954, por un delito político o por la coexistencia de un delito común con ocasión de un delito Clarísimo, político. 2 condiciones. Y en el caso específico de Assange, en el año 2012 no había ningún encauzamiento, ningún juicio con visos de carácter político de Estados Unidos contra Assange por su situación de haber recogido y ayudado a recoger al soldado Manning, actual señorita Chelsea Manning, pero sí estaba en el año 2012, sí estaba abierto en Suecia un procesamiento y una investigación, diría yo, penal, y al romper Assange la libertad condicionada, habían entonces 2 causas pendientes, una con el Reino Unido, que era la de la extradición solicitada por Suecia por un delito presuntamente pues penal, y la de Suecia en sí mismo también de carácter penal,
cabe un asilo, el otorgamiento de un asilo para un delito o por delitos netamente penales, no. ¿Por qué le dieron el asilo a Assange? Le dieron el asilo porque los revolucionarios, como el caso de Correa, de Pacotilla, los revolucionarios de Espejo, los revolucionarios que se oyen a sí mismos y que hacen de su revolución un fascismo totalitario, intrínsecamente reaccionario e intrínsecamente opresor, necesitan de la propaganda internacional y necesitan creerse que son más revolucionarios en la medida en que son más antiimperialistas y no les importa ser antiecuatorianos con tal de aparecer como antiimperialistas. Como estos revolucionarios no tienen doctrina, tienen amnesia histórica, desconocen lo que sucedió después de 60 años de revolución cubana en que los heroicos luchadores de Sierra Maestra terminaron suplantando a Batista en su dictadura y en una dictadura mucho más feroz. Como no conocen que cayó el muro, desconocen que ese telón de acero anunciado por Churchill se acabó con la implosión de la Unión Soviética, que más que implosión en sí misma fue la implosión del sistema brutal y autoritario en contra de la naturaleza humana. Se creen que pueden ser revolucionarios en la medida en que son antiimperialistas y que pretenden tomar esa actitud a través de situaciones como la del asilo casi obligado a Assange, mientras dentro del país exprimían a la libertad de prensa y opinión y se lanzaban en juicios contra el universo, inclusive con indemnizaciones de 40, con pretendidas indemnizaciones de 40 y hasta de 80 millones de Consecuentemente, dólares. habría que tomarle cuentas a la exministra Espinosa. Pero por supuesto que sí. Y además, por haber dado, ya lo dijo Marcelo, por haber otorgado un asilo, o mejor dicho, una naturalización ecuatoriana absolutamente ilegal. Muy bien, yo podría decir esto. Podría decir que, según la ley de movilidad humana, novísima ley, y con una serie de disposiciones transparentes bastante absurdas, otras hasta disparatadas. Bien, esta ley dice que la nulidad, como excepción a que las cosas en materia de derechos se deshacen como se hacen, como excepción a ese principio, la nulidad tiene que ser declarada por un juez. Muy bien. Y claro, yo digo, ¿cómo puede dejarse en suspenso los efectos por un acuerdo ministerial? ¿Cómo dejar en suspenso los efectos por un acuerdo ministerial? Los efectos de la naturalización. Pero revisando un poco la doctrina precisamente el día de ayer, me encuentro con lo siguiente. Muy cortito, tenga la bondad. Sí, que existe una situación que se llama la nulidad de pleno derecho o la nulidad absoluta, que es previa, ya es una nulidad anterior al proceso judicial. Y esta se produce, entre otras cosas, cuando existe una clarísima violación de la ley. Y en este caso hubo una violación de la ley porque, entre otros requisitos, dice haber residido en el Ecuador más de 3 años. La Convención de Viena de 1961 de Relaciones Diplomáticas dejó a un lado para siempre el principio de la extraterritorialidad de las misiones diplomáticas, para reemplazarlo con el de la inviolabilidad territorial. Luego,
La presencia de Assange en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido fue eso. Presencia en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido y no en territorio ecuatoriano. Y si no entró el Reino Unido a la embajada a sacarlo como no podía entrar, no fue porque estaba respetando el derecho de asilo, que es un derecho que no lo practica, sino por la inviolabilidad de la misión diplomática consagrada en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, que es una convención de aplicación universal y de aplicación para el Reino Unido y de aplicación para la República del Ecuador. Como para escribir varios libros, todos estos antecedentes de este caso llamado Julian Assange. Pero respecto a esto también, doctor Marcelo Fernández, de la situación de este señor, de este pirata informático, ¿realmente está en peligro su vida a partir de todo esto o el camino que le espera es la cárcel? Bueno, me permito decirle una pequeña cosita a Fernando que se le debe pasó por alto. En esta trafa que hicieron con la nacionalidad, le pusieron como si Assange viviera aquí en Quito, en el barrio de aquí. Chaupicruz. En Chaupicruz. En Chaupicruz. Que es una monstruosidad, da la idea de la monstruosidad que hicieron. Eso Qué terrible. Se te pasó, Qué terrible. Vale la pena precisarlo. Le otorgaron la nacionalidad como a los futbolistas, pues, de un rato para otro. Pero bueno, ¿qué pasa con el señor Assange a partir de esto? Bueno, en este momento, en primer lugar, tengo que decir, la situación del señor Assange frente al Ecuador ha terminado. Ha salido de la embajada. Se cierra ese capítulo. Para el Ecuador, ¿Ya? hasta ahí llega. Porque en este momento la situación del señor Assange está en manos del Reino Unido. ¿Ya? De hecho, ya un juez se pronunció sobre la culpabilidad por haber abandonado su prisión domiciliaria. El mes de junio se va a dictar sentencia en que posiblemente le van a dar 1 año de cárcel. Posiblemente. ¿No? ¿Qué ocurre? Con la otra situación que se ha presentado en este momento, con la petición de un juez americano de extradición. Exacto. Acusándole de varios. ¿Qué puede pasar a partir de ese momento, doctor? Bueno, usted ya mencionó algo, ¿no? Es decir, y yo ya expresé que la obligación del Reino Unido de extraditarlo a un lugar en que no se le pueda aplicar la pena de muerte no es de ahora. ¿Ya? Eso se mantiene desde antes. Obviamente hay que pensar, como primera cosa, es que en Estados Unidos hay 50 estados y solamente en 7 hay pena de muerte. Es decir, podría ser extraditado a cualquiera de los otros estados, que hay que mirar en cuál estado es y que si se le aplica la pena de muerte o no. Yo pienso que se va a ser extraditado a un estado que no se le aplica la pena de muerte. Este podría ser el escenario que de alguna forma le permita conservar la vida, digamos. Sí, es que es más, hay que recordar que en la mayoría de los estados de Estados Unidos, valga la redundancia, el sistema jurídico es el mismo sistema de Inglaterra. Es un sistema anglosajón. Es decir, que los jueces resuelven por precedentes. Es decir, un juez que se le presenta un caso a un juez y obviamente si el juez busca que existan en el pasado casos similares y para resolver conforme a esos casos similares. Es una forma de hacer efectiva que la costumbre crea derecho en este caso. ¿Cuál es el caso similar? Chelsea Manning, pues. Chelsea Manning es la causa, es decir, es quien roba la documentación. Exacto. Y la entrega a Assange. ¿No? En la acusación. Assange publica. Publica la documentación. Pero Chelsea Manning es detenida y juzgada en los Estados Unidos. Agente de los Estados Unidos. Y se le condena a 30 años de cárcel. ¿Ya? Que no llegaron a cumplirse porque el presidente Obama lo indulta a los 6 años de haber estado en la cárcel. ¿Pero qué significa eso? Que siendo ella posiblemente tiene la mayor responsabilidad en este caso de los Wikileaks que han perjudicado a la seguridad nacional de los Estados Unidos, no le dan la pena de muerte, pues. No le dan. Le dan simplemente 30 años de cárcel. Entonces, este es un precedente que un juez... Sí, obviamente tiene que ir a uno de los estados en que se aplica el sistema anglosajón, que es la mayoría. Yo creo que únicamente en Nueva Orleans ellos miran hacia el sistema francés, que es el nuestro, ¿no?
Entonces, ahí va a ser juzgada. No le van a dar pena de muerte. Eso está clarísimo. En ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia, de modo de ver, la vida no está en peligro y nunca estuvo en peligro. Porque estas consideraciones no son de invención de hoy. Esos son consideraciones permanentes que vienen de hace muchos años. No le van a dar la pena de muerte. La acusación que hace el juez, de acuerdo con información internacional, la más grave que le hace es posiblemente con una pena de 5 años. Así se dice. Pero, como son varias acusaciones, podrían dar lugar a distintos pronunciamientos. Y entonces, en Estados Unidos, las penas son acumulatorias, ¿no? Entonces, podría ser, esto ya estamos especulando un poco, podría ser que le den 5 años por una parte de la acusación, le den otro número de años por otra y tenga que permanecer en la cárcel, pues, más largos años. Y yo creo que eso es lo que puede pasar, porque obviamente este caso, el de Chelsea y el caso Assange, ¿no? Es un caso que en Estados Unidos es mirado con mucho cuidado, porque no se pueden abrir precedentes que permitan atentar la seguridad nacional. Ahora bien, también hay que considerar otro tema que ha saltado a la prensa internacional. Muy cortito, doctor, sí, tenga la bondad. Que dicen, no, es que con esto se está violando la libertad de expresión. Que se crea un antecedente terrible, se dice, para los periodistas, para la información. Yo creo que no, ¿ya? Porque la acusación no va por ahí. La acusación de este rato no va por haber dado una noticia. La acusación va por haber intervenido en otras áreas. ¿De acuerdo? En otras áreas. En esto, obviamente, en Estados Unidos son muy cuidadosos de respetar la quinta enmienda de la Constitución, que es precisamente la libertad de comunicación y de expresión. Agradecer a nuestros dos invitados realmente de lujo por sus antecedentes, por su trayectoria diplomática, para ubicarnos en su justa dimensión. Esto que, si es que nos ponemos a chequear, y hay que hacerlo, la prensa internacional en realidad es un laberinto. Pero miren ustedes, clarísimo, el gobierno ecuatoriano tomó su decisión en función de ser un gobierno soberano y en función de país mismo, porque ya no podría ser siendo agredido por este malcriado, como dice el propio presidente de la República. Ese escenario está resuelto. El siguiente, ya nos ha explicado el doctor Marcelo Fernández, ya verá la justicia norteamericana, pero la vida de este señor no está en peligro. Lo que podríamos decir está en peligro es que este señor vuelva a salir. No, simplemente van a tomar allí una decisión y será momento de seguramente volver a invitar al doctor Marcelo Fernández de Córdoba y al doctor Fernando Córdoba, a quienes agradecemos por su presencia. ¿Qué pasó durante las últimas elecciones? ¿Cómo fue ese resultado electoral? ¿A qué atribuirlo? César Montúfar ya nos acompaña en un momento aquí en Sucesos. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme.
Esteban. Aguas Centros, ya tenemos 200 centros y más de 15.000 familias beneficiadas. Durante estos 5 años trabajamos para construir el futuro metro de Quito, lo dice la Alcaldía de Quito. Ordenada y sin contratiempos se ve la llamada etapa de transición entre funcionarios de la actual administración municipal saliente y quienes, encabezados por el electo alcalde Jorge Yunda, llegan para reemplazarlos. El traspaso de responsabilidades está coordinado por personal del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, y se intensificó una vez confirmados los resultados electorales que, de paso, hicieron otra vez fracasar las encuestas y hasta hoy tienen a más de un incrédulo preguntándose qué es lo que pasó. Lo cierto es que el médico radiodifusor Jorge Yunda es alcalde de Quito con el 21% de los votos. Atrás y en ese orden quedan Luisa Maldonado, Paco Moncayo y el doctor César Montúfar. La prefectura de Pichincha es otra sorpresa. La radical correísta Paola Pavón se impuso al favorito coronel Juan Zapata y es la prefecta electa de la provincia. Impedidas por la ley de publicar, pero con datos para consumo interno, como se dice, las encuestadoras que operan en el medio cerraron dando el dato como virtual candidato, o más bien virtual alcalde, al general Paco Moncayo y prefecto al coronel Zapata. En el día de los comicios, las secretas encuestas a boca de urna se referían a una suerte de empate técnico entre Moncayo y Montúfar. A Zapata siempre le ratificaron como un triunfo inobjetable. Nadie aparentemente avisoraba un viraje favorable a los candidatos Luisa Maldonado, Jorge Yunda para la alcaldía y Paola Pavón para la prefectura en lo que hace a Quito y a la provincia de Pichincha. Pasados los días y serenados los ánimos, el candidato César Montúfar debe tener una explicación a todo esto y nuestro interés, por inquietud, por responsabilidad, preguntarle qué pasó, por qué se viró la tortilla de esa forma. César, buenos días. El país le observa y el país le escucha. Muy buenos días, Félix. César, un gusto, muy amable. Saludo y si me permite, antes de hilvanar una respuesta a su pregunta, un agradecimiento a los casi 240,000 quiteños que confiaron en nuestra propuesta y que nos favorecieron con su voto. Esa confianza, yo por supuesto que me compromete mucho más, que me entrega, digamos, una obligación de seguir trabajando, de seguir en la misma línea de conducta, en el mismo proyecto de país y de ciudad que he mantenido en los últimos años. Así que un agradecimiento y una ratificación de mi compromiso para honrar esa confianza, honrar a esos 240,000 quiteños que se pronunciaron por mi persona como alcalde de Quito, como candidato a alcalde de Quito. Vale ese pronunciamiento, César, muy amable. Bueno, ¿qué pasó? Es difícil explicar, yo creo que va a ser necesaria un análisis mucho más profundo, pero lo que sí le puedo decir es que en realidad el resultado que se dio era un resultado que de una u otra manera podía darse o podía aparecer en función de lo que ya era claro en el escenario electoral 10 días, 15 días antes, que lastimosamente, y yo creo que eso habrá que analizar el por qué, algunas encuestas no lo expresaban. Yo creo porque en realidad formaban parte de la estrategia o de la estrategia política de uno de los candidatos. Las encuestadoras, parte de la estrategia electoral. Claro, porque en realidad se creó la idea, el escenario que era un escenario ficticio, un escenario irreal, de que ya había un ganador, de que ese ganador era el general Paco Moncayo y que todos los demás estábamos en la contienda casi desempeñando un papel decorativo, que era votar por otros candidatos, era virtualmente desperdiciar el voto. Qué lamentable eso. Y eso no era verdad. Nosotros 15 días antes, 3 semanas antes, ya habíamos advertido
que en realidad la contienda electoral estaba entre 4 candidatos, Moncayo, Maldonado, Yunda y mi persona. Y sobre todo ya en la última semana, quizá 10 días, 8 días antes de las elecciones, ya veíamos que en realidad había un empate, como usted lo acaba de decir, entre Moncayo y yo, sobre el 20%, que Luisa Maldonado estaba un poco más abajo y que Yunda estaba un poco más abajo, pero que había todavía un número importante de indecisos, y ahí siempre nos preguntábamos si acaso en ese grupo de indecisos no existía este fenómeno del voto oculto, del voto llamado vergonzante, es decir, los electores que cuando son consultados no dicen por quién van a votar, por cualquier razón. Y siempre nos preguntamos si ahí en el voto indeciso no había un voto vergonzante. Creo que en realidad eso ocurrió, porque si usted mira los resultados, en realidad tiene un candidato que gana con el 21%, y después Luisa Maldonado con 18, 18 y pico, y 2 candidatos con 17, que Moncayo y mi persona. Entonces, en realidad hay un empate técnico en el segundo puesto, un empate técnico, y después sí hay una diferencia bastante grande con los demás candidatos. Un empate técnico en el segundo lugar y un candidato que digamos, me parece a mí, era quien iba a captar o captó gran parte de ese voto indeciso, que finalmente fue el que dirimió la elección. En la práctica, estimado César, como que la gente en algún momento se dijo esto, y no por peyorizar, pero la gente finalmente vota como le da la gana. Bueno, y tiene derecho a hacerlo. Desde luego. Es parte del juego democrático. Desde luego. Y al hacerlo sorprende también a todo el mundo. Por supuesto, por supuesto. Ahí yo creo que el por qué ganó Jorge Yunda me parece que merece un análisis sociológico más profundo, incluso comunicacional. Porque, solo para poner un tema al debate, siempre se ha hablado de que en realidad estamos ya en la era de la revolución de las comunicaciones, de la información, de la comunicación, que iba a ser el Facebook, que iba a ser el Instagram, que iba a ser el Twitter, el espacio donde las redes sociales donde se iba a dirimir la elección. Para mí es curioso, interesante desde el punto de vista sociológico y comunicacional, el que en realidad la popularidad del actual alcalde electo sea más bien por el canal de la radio, que es un medio más bien tradicional, es un medio en donde se hacía política hace 40, 50 años, digamos. Esa era un poco la idea. Pero ¿Un triunfo que rompe esquemas o que confirma esquemas? Yo creo que no sé si rompe o confirma. En realidad, muchos de los votantes de Yunda, creo yo, son parte de esa herencia de la corriente del correísmo, que me parece también se expresó en su candidatura, no solamente en la candidatura de Luisa Maldonado. Está el poder de la radio. Está una campaña que inició por ese mismo vía algunos años atrás, es decir, no es que Yunda se encontró con la alcaldía, la buscó durante muchísimos años. Y creo que también para el resultado contribuyó la fragmentación de los otros actores, ¿no? Mientras podríamos decir el correísmo estaba fragmentado en 2 opciones, los actores o los candidatos que estábamos en una cuerda distinta, en una corriente diferente, estábamos fragmentados en muchas más opciones. Yo creo que eso también contribuyó, y creo que también contribuyó finalmente, me parece a mí, una suerte como de cansancio, de hastío de la gente, que finalmente no hizo que para esta campaña le diera mayor atención. No obstante, desde mi perspectiva, era una elección, en el caso de la alcaldía de Quito, fundamental para el futuro de la ciudad. Nada que ver en esto, consecuentemente, y le pregunto con absoluta responsabilidad, César, nada que ver lo que también se comentó y se ha comentado, el famoso apagón de las 8 de la noche. A ver, este fue un proceso plagado de irregularidades, hay que decirlo. Hubo muchos problemas, no solamente informáticos, no solamente con el llamado apagón que usted menciona. Hubo cuestiones extrañas, sin duda. El hecho de que, por ejemplo, los resultados, sobre todo para Quito, fueron resultados que no fueron difundidos en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral de manera oportuna, que la información fluyó extremadamente lenta. Es curioso, ¿no?, que
digamos, los escáneres, los sistemas de comunicación del sector norte de Quito, el distrito norte de Quito, hayan sido los más rezagados, cuando en realidad está el CNE aquí mismo. No es un problema espacial, pero es un problema de que se entiende que es un sector donde de una u otra manera existe la infraestructura para que estos sistemas funcionen a la perfección, siendo además no solamente uno de los distritos más importantes del país, sino donde había una elección muy cerrada. Como vemos, la distancia entre mi votación y la del alcalde electo es 50.000 votos, son 4 puntos de diferencia, no es casi nada, digamos, realmente no existe, e igual para los otros 2 candidatos, es decir, fue una elección muy cerrada. Pero justamente en este distrito donde la elección era tan cerrada es en donde falla la comunicación, fallan los escáneres, hay una interrupción del fluido eléctrico, hay una interrupción en la difusión de los portales informáticos. Eso es extraño, es decir, hubo irregularidades sin duda, irregularidades que deben ser investigadas. Y creo que siempre hay esa duda, esa inquietud, esa incertidumbre de qué realmente pasó. Pero con un resultado que finalmente hay que asumir, César. Sí, por supuesto que hay que asumir y hay que desearle la mayor de las suertes al alcalde electo. Hay que hacer todo lo posible, creo que eso tenemos todos los quiteños que hacer todo lo posible para que su gestión sea una gestión exitosa, y también hay que señalar lo que uno piensa que tiene que señalar. Yo, por ejemplo, estoy preocupado por algunas declaraciones que ha hecho ya el alcalde electo, que por ejemplo, me parece a mí que como que todavía dan cuenta de imprecisiones que a estas alturas deberían más bien irse cerrando, con relación a, por ejemplo, ampliar la construcción del metro. Para el sur y para el norte. Para el sur, el norte, el este y el oeste, es casi a los 4 puntos cardinales. Yo creo que antes de hablar sobre eso debería más bien el alcalde precisar sobre cuáles son los elementos principales del sistema integrado de transporte que tiene que comenzar a funcionar el momento en que el metro de Quito, que ya está en un 90% listo, y ya entre en funcionamiento. O, por ejemplo, antes de hablar de que va a construir más vías o a construir avenidas de 2 pisos, hay que hay que precisar cuál es el modelo de movilidad, cómo se va a articular el metro a un nuevo sistema de movilidad que tiene que darse en la ciudad. La inauguración del metro no es cualquier cosa, es la obra más grande que ha construido la ciudad, va a cambiar el sistema de movilidad y transporte público de la ciudad, y por lo tanto a mí me han preocupado esas declaraciones. No las hago, mis comentarios no son a tono de crítica, pero sí a tono de una observación oportuna de que el alcalde electo, ya en este caso, en momentos en que ya ha comenzado la transición, tiene que precisar con muchísima propiedad las líneas principales de los temas más cruciales para Quito. Dado que el señor nuevo alcalde ha convocado pues a esta minga, dice él, de solidaridad para apoyar a la ciudad, personajes como usted, ¿estarían dispuestos a esa colaboración? Yo siempre voy a estar dispuesto para aportar para mi ciudad, para mi país, siempre aclarando que aquello de ninguna manera es parte o puede ser parte de una negociación política, del reparto de una troncha política, que es precisamente lo que yo critiqué en mi campaña electoral. Yo creo que una de las razones para la crisis del municipio fue el reparto cual botín de la administración municipal entre distintos sectores políticos presentes en el consejo, y en eso los 3 concejales que son parte de Concertación y que fueron elegidos tienen una postura muy clara de que vamos a aportar con la ciudad, vamos a ser propositivos, pero jamás vamos a participar de ningún reparto, y vamos a mantener de forma independiente nuestra función fiscalizadora, porque los concejales tienen una función fiscalizadora. Y para nosotros es fundamental también la fiscalización de la actual administración, de la administración que está en este momento abandonando o terminando su periodo. Entonces, sí, aportar por supuesto con la ciudad. Somos todos, en este caso, los quiteños, quienes tenemos la obligación de que, y el deseo de que la administración que empieza a ser una administración exitosa, pero manteniendo nuestra independencia, renunciando a cualquier tipo de reparto y manteniendo con fuerza en el caso de los concejales de Concertación, su función fiscalizadora. Porque si no,
todo se transforme en lo que hemos tenido en estos últimos años, que es un consejo que se tomó el municipio como troncha política, concejales que se repartieron en el municipio, se olvidaron de fiscalizar y por lo tanto proyectos incoherentes, corrupción, ineficiencia que ha seguido perpetuándose en la corporación municipal. César Montúfar, un personaje, un político, un hombre público tenaz en su gestión de, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. En esto, pues, todo el mundo lo ha observado, el país inclusive lo ha visto con, yo diría, mucho respeto. Y estos 240.000 votos que ha recibido como respaldo durante las últimas elecciones. La tenacidad del político y este capital, quizás político, que también ha acumulado en este proceso eleccionario, ¿le hacen que empiece a preparar la caminata para las presidenciales, César? Yo, bueno, he dicho que yo soy, como siempre lo he dicho, soy un político de vocación, soy además académico, pero en este momento me parece a mí que más que pensar en ninguna candidatura, yo creo que hay que, yo diría, ni siquiera dejar descansar, sino retomar nuevamente las banderas que hemos enarbolado. El tema de la lucha anticorrupción me parece que es fundamental. Yo durante la campaña electoral hice algunas denuncias muy fuertes y esas las voy a continuar. No las hice por el contexto electoral, lo hice por la responsabilidad de que ciertos temas tengan que ventilarse y tenga que conocerse. Casi usted se ha jugado solo. El tema de la concesión del aeropuerto de Quito, que me parece que tiene que ser analizada, debatida, revisada. El tema de la entrega de sobornos para la construcción del metro. Yo presenté en Fiscalía documentación al respecto. Es un tema que voy a seguir. Y eso en el marco de la denuncia que tengo por delincuencia organizada en contra de Rafael Correa y otras personas. Esa línea de lucha anticorrupción la hemos ya retomado inmediatamente, pero si algo yo debo agradecer, y es el compromiso con esos 240.000 quiteños que confiaron en nosotros, es que en este último año he tenido una inmersión, podríamos decir, muy interesante, muy enriquecedora en los temas de la ciudad, y hay temas en los que vamos a continuar. Yo siempre he sido, y creo que soy, y siempre he dicho, el político y el activista, el ciudadano, no únicamente tiene que esperar a que le elijan para hacer las cosas que propone. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros propusimos en la campaña continuar con fuerza con este proyecto de la Red Verde Urbana. Y vamos a continuar, así no ganamos. Para eso vamos a invitar a todas esas 240.000 personas y a otros más que se quieran sumar a avanzar en ese proceso. Hicimos un planteamiento que lo vamos a seguir empujando, que es el de la universidad pública en el sur de Quito. Es un tema que no necesitamos en este caso que yo sea el alcalde de Quito para seguir empujando esa idea. Hay temas importantísimos como la recuperación del río Machángara, que son temas de ciudad, que son fundamentales y que no los vamos a abandonar. Y así, nuestra idea es que vamos a continuar trabajando. Yo, como usted decía, y le agradezco mucho por el comentario, Félix, soy un político de vocación, soy un político de banderas. Me pongo al hombro esas banderas y voy avanzando en función de lograr esos objetivos, esas causas que son causas colectivas. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer, y en este momento no estamos pensando en candidaturas. No las descarto porque un político no puede descartar, pero este no es el momento. Pero pues, el correísmo no ha muerto, César. No ha muerto, y por eso es que hay que seguirlo combatiendo. Yo dije, si yo soy alcalde de Quito, Correa no regresará al país si no es a pagar sus culpas en la cárcel. Y mi lucha sigue en esa línea. Yo hice esta denuncia por delincuencia organizada en contra de Rafael Correa, la estamos continuando. Y aquí no es un problema de persecución, no es un problema personal, es un problema de justicia. En el Ecuador se instauró un régimen de delincuencia organizada durante la época del correísmo, y Rafael Correa fue el centro, fue el cabecilla de esa articulación. Y por eso es que en Fiscalía hemos trabajado, hemos presentado evidencias. Precisamente teníamos este jueves, que viajara a La Tacunga porque iba a haber una versión del ex vicepresidente Glass. Lastimosamente se pospuso, pero bueno, estamos en esa lucha, estamos en ese intento que es fundamental de que la justicia funcione para que
realmente los ecuatorianos podamos conocer la verdad de lo que sucedió y podamos tener reparación. Creo que eso es Habiendo eso, César, ¿cómo se entiende que una ciudad vuelva a votar por lo mismo? Que una ciudad no analice eso que ha sido motivo de escándalo, de preocupación y pues el correísmo tenga vida. Bueno, a veces eso ocurre. A mí me decían cuando en la campaña yo ponía el tema de anticorrupción primero, que a la gente eso no le importaba y estuvimos a punto de ganar la elección. Como le digo, si la elección hubiera sido una semana más tarde, el triunfo nuestro hubiera sido absolutamente inobjetable. Por eso quiere decir que en Quito y a los quiteños esos temas sí les importa, y por eso es que vamos a seguir trabajando, no por el tema electoral, sino por la trascendencia que tiene en el Ecuador la lucha anticorrupción, por la necesidad de que los quiteños y que los ecuatorianos podamos conocer la verdad y recuperar los recursos que se han perdido. En el caso de Quito, se habla muchísimo de la terrible crisis económica en la que se encuentra la ciudad. Sin embargo, tenemos situaciones de corrupción o de mala negociación en el tema de Tababela, que merecerían una revisión para que los quiteños y el municipio puedan recuperar recursos. Así que eso es un camino, es un sendero, es una lucha que vamos a continuar, es una bandera que la vamos a seguir enarbolando. Agradecerle a César Montúfar esta comparecencia por lo que ustedes acaban de escuchar, esos antecedentes que son motivo de múltiples interpretaciones, y quién mejor, como se dice en el aspecto periodístico de la propia fuente, que ustedes tengan los elementos para sacar sus mejores conclusiones. Aquello de político documentado, político serio, no hago más, no es una alabanza, es un reconocimiento a lo que el país ha visto, gracias a la actitud, a las denuncias. Yo diría, con 10 César Montúfar, este país sería bastante diferente. Pero en todo caso, veamos qué ocurre en el futuro inmediato. César, la mejor de las suertes y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Félix. Volvemos con más aquí en Sucesos. Su sintonía, hemos hecho Opinión y Noticia. Recuerde usted, el 18 de marzo el Metro de Quito hizo su primer viaje. El metro es una realidad, lo dice la Alcaldía de Quito. Y con esto y con ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias por la siempre deferente atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.